dar las gracias a muchos hermanos que estuvieron orando por una actividad que tuvimos ayer. Y fue de tremenda bendición, edificación, una conferencia que estuvimos dictando en una iglesia en Lehigh, sobre sal y luz del mundo. Porque es una confesión, una declaración de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, vosotros, a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Una declaración, hermano, y se va a cumplir porque es palabra de Dios. Y esa es la voluntad y propósito de Él. Ahora tenemos que pensar nosotros como iglesia, ¿realmente estamos siendo sal y luz del mundo? Eso lo discutimos 3 horas de conferencia. Hermano, todos salimos edificados de esa conferencia y fue una tremenda bendición. Cómo nosotros podemos caminar en la voluntad y propósito, no del hombre, no del pastor, no de nosotros, de Jesucristo. Así que le doy gracias a los hermanos que estuvieron orando por eso, porque siempre, hermano, nosotros como cada cual en su ministerio no debe trabajar independiente de su iglesia local. Hay muchos hombres de Dios que trabajan como llaneros solitarios. Y si yo como ministro de Cristo no me someto al hombre que Él ha puesto como líder de esta iglesia, no me estoy sometiendo a Jesucristo, porque Jesucristo, el Santo Espíritu, fue lo puso a Él sobre esta iglesia. Y siempre cuando hacemos algún movimiento, nuestro pastor está en total conocimiento de dónde vamos a estar, todo, y para que Él tenga consentimiento y tengamos el permiso de Él. Así que eso es muy importante, hermano, someternos a nuestros pastores y nuestros superiores. Así que le doy gracias a los hermanos que estuvieron orando por esta conferencia que tuvimos el día de ayer. Hermano, y continuamos con este resumen muy panorámico sobre las 8 visiones de Zacarías. Estuvimos la semana pasada, algunos hermanos que no estuvieron, pero estuvimos viendo algunos videos, como buscando la aplicación de todo lo que hemos estudiado a lo que es el Nuevo Testamento, a esta dispensación de la iglesia. Básicamente eso es lo que estamos haciendo, esa exegesis, haciendo esta comparativa, viendo estos videos podemos tener más amplitud de todo lo que hemos estudiado. Quiero adelantar, hermanos, que hay veces que a algunos hermanos se les imposibilita venir a la escuela dominical, algunos domingos. Yo tengo aquí todos los paquetes de papeles de los estudios que hemos entregado. Siempre hacemos 50 paquetes, siempre sobran 5, 6, 7 y los hemos ido guardando y los tenemos aquí. Después de la clase, usted rápidamente, recordando que eventualmente tenemos el culto, lo más rápido posible usted toma alguno que le faltara a usted. Si se agotaran los que tenemos aquí, yo tengo los originales y usted me hace saber y yo le hago esa copia de ese paquete en específico. Fueron 9 paquetes en estas 9 visiones de estos estudios, bosquejo, la concordancia, todos los comentarios que hemos repartido durante todo este estudio. Pues básicamente nos quedamos en la visión número 5, que era el candelero de oro, y discutimos, ¿verdad?, panorámicamente de que este candelero era suministrado por un aceite que se molía cada tarde para ser dispuesto cada mañana, fresco, y era un aceite extra virgen. Recordemos que el candelebro o el candelabro era representativo, era un tipo del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, para que llevara a las naciones, al resto del mundo, la revelación de Dios. Hermano, y algo muy importante, que dentro de lo que es el cristianismo evangélico, hay muchas personas que no creen en la elección de Dios. Y es una doctrina fundamental de la Biblia. Dios elige porque Él es soberano. Dios, cuando eligió a Israel, Él no tenía conocimiento de Asiria, de Babilonia, que era Sinar. Él tenía conocimiento del resto de las naciones, pero Él escogió a Israel. Y la pregunta nuestra no es por qué Dios escoge a algunos y a otros no. No, hermano, Dios espera, quiere, anhela que todos procedan al arrepentimiento y alcancen salvación. Pero yo no puedo arrancar las páginas donde dice que Dios eligió a Israel, que Dios me eligió a mí en Cristo Jesús. Dios no quiere que nadie se pierda. La confirmación del juicio del trono blanco es la confirmación de la decisión de cada individuo de no aceptar a Jesucristo. Y tendrá su justa retribución porque Dios es santo. Amén. Son cosas, hermano, dentro de muy poco tiempo que yo llevo estudiando la Biblia, yo no he encontrado, y si usted lo encuentra me lo hace saber, todos los versículos que la Biblia habla, escuche, del verbo conocer. Del verbo conocer. Y el sujeto de ese verbo es Dios, se trata de elección.
Se trata de elección. Donde quiera que usted vea conocer y el sujeto de ese verbo es Dios o Jesucristo o el Santo Espíritu, se trata de elección, de escoger. Dios nos conoció de antemano, nos escogió de antemano. Pero algo muy claro que tenemos que tener, hermano, es que Dios no me escogió a mí porque sabía en su presencia, que es distinto a la omnisciencia, Él sabía que yo iba a creer. Porque Dios no escoge una decisión mía, Dios me escoge a mí porque Él es soberano. Dios no escoge una decisión suya. Cuando el ángel vino a María dijo, porque Jehová Dios te ha escogido a ti para que tú seas la madre de Jesús. Ella dijo, sea como tú quieras, Señor, con tu esclava. Dios no escogió la decisión de María, Él dijo, Dios te ha escogido a ti. Así que eso es muy importante lo que es la elección. Y este pueblo escogido era el candelabro porque era el que tenía, se le había revelado Dios mismo a través de su santa palabra y era el candelabro. Hoy día, ¿quién es el candelabro en la tierra? La iglesia. Porque tenemos la palabra y el Santo Espíritu, que es su autor, que nos ilumina para poder entender la revelación que ya Dios ha hecho. No es para darnos revelación nueva, no es revelación nueva. El canon bíblico está sellado. Simplemente lo que está revelado lo podemos entender únicamente con la asistencia, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, que es su autor. Y hemos discutido de la primera clase la unidad de la Biblia. Hacer el estudio a través de aquí no solamente hemos citado versículos de Zacarías, sino que hemos visto otros versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento donde confirman todo esto que hemos estudiado. La unidad de la Biblia, porque no hay error en la Biblia. Es palabra de Dios y es palabra perfecta y eterna. Por tanto, este candelabro, en esta visión Zacarías lo ve, 2 olivos a su lado que a su vez suministraban el aceite, y estos 2 olivos eran un símbolo de que eran estos 2 líderes en cuanto a lo político, en cuanto a lo que es la sociedad, lo administrativo, que era Zorobabel, y en cuanto a lo que era la comunión con Dios, lo que es la parte religiosa. La religión, cuando decimos religión, hermanos, son actividades que nos ligan a Dios. Pero esas actividades que me ligan a Dios, solamente me ligan a Dios cuando esa es la voluntad y propósito de Dios. No es como yo quiera, discutimos ayer en el seminario, no es como yo adoro a Dios como yo quiera o como yo pueda, es como Él dice que yo tengo que adorarle. Porque yo soy criatura y Él es Dios y Él es soberano. Yo tengo que someterme a su voluntad y como Él quiere que yo le adore y como Él quiere que yo le sirva. No es como yo quiera o como yo crea. No, aquí está en su palabra, cómo yo debo adorarle, cómo yo debo servirle, cómo yo debo hablarle a mi Dios. Nosotros le rogamos, le pedimos a Dios, no le exigimos a Dios, no le damos órdenes a Dios, como muchas veces, hermano. Yo discutí ayer en el seminario, yo creo en la sanidad divina hoy día. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero yo no puedo decir, vamos a hacer, pastor, una campaña de sanidad para que el sábado vengan personas a que se sanen. Lo que estoy diciendo, Dios, tú tienes que estar allí el sábado para que sanen a las personas. No, Él sana cuando Él quiere y como Él quiere. Muchas veces las enfermedades que nos llegan a nosotros es para glorificarse nuestra debilidad. Él me va a sanar a mí cuando Él quiera. Ahora, Señor, dame la fuerza para yo poder sobrellevar esta prueba o esta situación. Y hermano, hoy vemos líderes evangélicos cristianos dándole órdenes a Dios. Yo cuando veo estas cosas me da una repugnancia, me da decimos un celo santo, pastor, se puede decir celo santo, por las cosas que estamos viendo. Eso duele, hiere. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué a usted le duele eso? Porque Cristo mora en usted. Porque Cristo mora en mí. Eso me duele. Discutiremos más adelante, hermano, que hoy el templo, lo que sirve a Jesucristo, somos cada uno de nosotros. Más adelante. Por tanto, tenemos que, hermano, adentrarnos en la palabra. No solamente predicar de la palabra, no solamente predicar y conocer de Cristo, es vivir a Cristo, poner la palabra por obra en nuestras vidas. Es poner la palabra de Dios. Y por tanto, nosotros hoy día, buscando la aplicación de la iglesia, somos el candelabro, somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Damos gusto a la vida, hermano, porque es un gozo. Ser cristiano no es usted estar aburrido, ver una vida, no. Ser cristiano es vivir en el gozo de Cristo. Y somos libres en Cristo. Y ser libre es hacer lo que corresponde a un hijo de Dios.
Ser libre es que yo tengo aquí una botella de whisky y como yo soy libre en Cristo, soy libre de no tomarla. Hacer lo correcto, lo que corresponde, eso es libertad en Cristo. No es para que hacer lo que usted le da la gana. Es para hacer, hermano, usted es un dulos. Usted es un esclavo de Cristo. Usted debe sujetarse a Cristo y someterse a Cristo. Estamos, hermano, bajo la ley de Cristo. Y Cristo fue más allá de los 10 mandamientos, que vamos a estar discutiendo eso en la visión del Efa. Dios no tolera el pecado. Sin santidad, hermano, nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Por tanto, en esta visión, Jehová Dios, el ángel de Jehová le está diciendo, estos dos suministros, estos dos olivos, los dos ungidos, dicen otras versiones, la versión inglesa, los hijos del aceite. Era Zorobabel como representante político y Josué como representante, como el sumo sacerdote, que representaba al pueblo ante el Señor, lo que era la comunión, el ofrecimiento de sacrificio a Jehová Dios. Y está diciendo en esta visión, ellos están suministrando al pueblo, pero ese suministro es divino. Nuestro suministro viene del Señor. Hoy día dimos un ejemplo del domingo pasado, el olivo de esta iglesia, puesto por el Santo Espíritu de Dios, dirigido por el Santo Espíritu de Dios y suplido, suministrado por el Santo Espíritu de Dios, nuestro pastor Azael González. Pero no puede suministrar otra cosa que no sea lo que Cristo le dé. Oremos, hermano, para que ese olivo siempre esté reabastecido por la misericordia, por el amor, por el poder de Cristo en su vida, para que Él comunique eso a su pueblo. Las 7 cartas de la iglesia en Apocalipsis, hermano, dice, dile al ángel de la iglesia. Está hablando del pastor de la iglesia. El pastor, hermano, ayer estuvimos discutiendo esto. Lamentablemente, hay iglesias donde quien manda es la junta. No, señor. El que va a dar cuentas a Cristo es nuestro pastor. Él es el responsable ante el Señor. Lamentablemente, hermano, así están viviendo muchas iglesias, donde el pastor manda a la junta. No, el responsable es nuestro pastor. Oremos por nuestro pastor. Oremos por el olivo que nos suministra con lo que Dios le da a él. Y eso es lo que está hablando aquí, ese suministro. Ya usted no va a tener necesidad de estar moliendo las olivas. Recordemos, la provisión de Dios es todo, hermano, lo que necesitemos. Yo no diezmo y ofrendo a la iglesia porque doy 100 para que el Señor me dé 1000. No, la palabra no dice eso, hermano. Y hay una teología del pacto, yo digo que es una teología demoníaca, donde todo el tiempo en esas emisoras radiales pide y haz pacto con el Señor. ¿Quién es usted para hacer pacto con el Señor? Si Él es soberano, pacta Dios con los hombres, no los hombres con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pactar con Dios? Y manda 100 para que te den 1000. No, la Biblia me dice a mí que Él suplirá todo lo necesario. Hermano, si Dios me hace a mí millonario, como Él es omnisciente, me voy a perder. No, Él me mantiene ahí, para que yo siempre sea dependiente de Él. Sea siempre dependiente de Él. Y Él va a suplir, dice su palabra, lo necesario para mi sostén. Y como mi sostén es Él, todo lo que me ocurra, todo lo que me pase, obra para bien. Aquellos que aman al Señor. Por tanto, hermano, ese suministro venía de Dios. Básicamente eso es lo que está reflejando en esta visión. Ahora yo quiero leer un versículo dentro de esa visión. No quiero dejarlo pasar por alto. Sobre lo que es esa dependencia, sobre lo que es esa necesidad de nosotros estar siempre dependiente de Jehová. 4:6. Recordemos, estamos haciendo algo muy panorámico, lo que queremos ir haciendo un resumen y algunas preguntas eventualmente. Zacarías 4:6, sobre esta visión del candelero de oro y los olivos. Entonces respondió y me habló diciendo, este es el ángel diciéndole a Zacarías, esta es palabra a Zorobabel, al líder político, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el templo se va a terminar. La comunión con mi pueblo va a volver. Pero hermano, no es con nuestra fuerza, no es con nuestros deseos, es con el Santo Espíritu de Dios. Hoy día, ¿qué nos comunica el Santo Espíritu de Dios?
El Espíritu Santo, hermano, tenemos que ser bíblicos. El Espíritu Santo, cuando Cristo dijo, yo enviaré al ayudador, al Santo Espíritu, no está diciendo que Él va a generar un poder nuevo. No, está diciendo Jesucristo, y Él dará de lo mío. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que me da el Santo Espíritu de Dios es la paz de Cristo. Él no genera una paz nueva, no genera un amor nuevo, sino que comunica lo que Él escucha, escudriña de Dios a nuestras vidas. Por tanto, es dependencia, hermano, de Jesucristo. Hoy esta iglesia es una obra de Cristo, no es obra del pastor, no es obra mía, no es obra de los líderes. Hermano, hablamos ayer, hay personas que se creen indispensables en la iglesia. Si el Señor de esta iglesia es Jesucristo, yo me voy de la iglesia y esa congregación se cae. ¿Quién es usted? La obra del Señor se va a llevar a cabo porque es obra de Cristo, porque somos hombres y mujeres dependientes de Cristo. Y si Cristo está sobre la iglesia, hay victoria. No hay diablo, no hay infierno que pueda contra, hermano. Jesucristo dijo, ¿edificaré iglesias? No. Él dijo, ¿edificaré una iglesia? No. Él dijo, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Por tanto, tenemos poder, tenemos victoria cuando estamos sometidos a la voluntad, propósito, al poder del Santo Espíritu que me comunica todo lo que es de Cristo en mi vida. Vamos a ver este video, hermano, para que usted vea lo que se trata de la vid verdadera. Cuando Jesucristo le da confiesa a estos sus apóstoles, había un templo que tenía una rama de vid. Es un templo romano. Y Jesús pasa y ve esa imagen ahí y dice, ¿sabes qué? Yo sí soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Vamos a ver este video para que usted vea, hermano, y trate de guardar, anotar todo lo que usted pueda en este video. Primero que todo, empiece con un buen campo, un lugar lo suficientemente alto, de modo que las raíces no se pudran durante ciertos momentos del invierno. Todas las uvas que tenemos de la antigüedad tenían semillas y casi todas eran moradas. Voy a poner a comenzar, hermano. Aunque los vinos blancos de hoy también. Primero que todo, empiece con un buen campo, un lugar lo suficientemente alto en la ladera, de modo que las raíces no se pudran durante ciertos momentos del invierno. Todas las uvas que tenemos de la antigüedad tenían semillas y casi todas eran moradas, aunque los vinos blancos de hoy también usan principalmente uvas moradas. En la parábola de la vid, Jesús identifica ciertas cosas que ocurrían a su alrededor cuando caminaba entre estas mismas colinas de aquí. Cuando niño, él podía ver a los vinateros podar las vides. Poco a poco, usted poda la vida hasta que al fin la tenga sobre su cabeza, de modo que desde abajo recoja las uvas. Puede que esto deje la madera sin hojas o produciendo retoños de hojas. Asegúrese de podar toda la madera muerta que esté sobre la cepa para que el próximo año, a medida que crezca, esté totalmente cubierta y produzca tantas uvas como sea posible. Necesitamos podar todas estas cosas que producimos en nuestra propia vida y que no son productivas para el propósito de los vinateros de uva, a fin de que aquellas otras que hacemos encajen en sus propósitos. Cuando Jesús habló acerca de que Él es la vid y nosotros los pámpanos, se refirió a que Él es la cepa original, real, y que solo como ramas insertadas a Él podemos llevar frutos. Arriba en la ladera crece la viña como está restaurada aquí. En cierta época del año, una vez que las uvas están listas para recogerlas, se empieza a escuchar el regocijo, la música, el canto en el viñedo y la gente del pueblo que viene a ayudar a traer la cosecha. La cosecha se trae entonces colina abajo y se coloca en cestas alrededor de un dique, mientras habrá algunos hombres jóvenes parados aquí en esta área plana conocida como el lagar. Ellos se quitan los zapatos. Usted también tiene que estar descalzo porque, como no quieren romper las semillas amargas que están en las uvas y pueden cansarse un poco al pisar fuerte alrededor, tocan las flautas para que haya un poco de música a fin de mantenerse el paso. A medida que aplastan las uvas, el jugo comienza a fluir.
y en esta misma medida que ese fluye desciende sobre esta pequeña área acanalada, aquí abajo, al interior de una bóveda recolectora inferior. Luego, después de 3 días o 4 días, toman el vino y lo colocan dentro de recipientes de madera o de pieles y los colocan en un área de almacenamiento fría, de manera que el vino pueda fermentarse durante los años venideros. Y así es como encontramos muchas áreas de almacenamiento con pozos reales que todavía quedan para los recipientes del vino en el mismo Nazaret y en muchos lugares alrededor de esta tierra durante el primer siglo. Ahora viajemos al pozo del pueblo. Jesús básicamente está diciendo, si tú no formas parte de la vid verdadera que no puedes llevar fruto y mucho menos buen fruto. Y Jesús dijo, mucho fruto. Por tanto, es cuando estamos en dependencia de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Dios de la iglesia. Es que podemos llevar fruto a través del poder del Santo Espíritu de Dios. También Jesús dijo, hermano, que Él era el pan de vida. Y hemos venido estudiando varias figuras literarias sobre toda esta exégesis que venimos haciendo. Hemos hablado que hay muchas, lo que es tipos y simbolismos en la Biblia. El maná que cayó del cielo, ese pan que caía en el cielo, provisto por el mismo Dios para alimentar, para dar vida al pueblo en el desierto, es un tipo de Jesucristo. Jesucristo dice, aquel pan suministrado por mí, porque eres Dios, los alimentaba, le daba vida, pero realmente yo soy el pan verdadero, yo soy el pan que da vida, no solamente la vida de 40 años, 80, no, vida eterna, yo soy el pan. Por tanto, si nosotros queremos disfrutar de una vida abundante aquí, hermano, vivamos bajo la ordenanza de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a ver este video, lo que es el Jesús como el pan de vida. Perdón un poco, hermano, está un poquito lenta la computadora, pero básicamente, hermano, Jesús, el Señor, Jehová Dios, recordemos que el que está comunicando esta visión es el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado. Estoy parado sobre los escalones de la sinagoga del quinto siglo, la de caliza blanca, pero a mis pies hay algunas piedras negras que es posible que anteriormente las llamaran el fundamento de la sinagoga del quinto siglo. La gente que quería construir la sinagoga principal simplemente echaba abajo la más baja y luego la cubría con la superior. Así que la sinagoga superior no tiene nada que ver con la vida de Jesús, pero la de abajo presumiblemente sí. La sinagoga judía era el centro de la vida en la ciudad. Era aquí donde los rabinos leían la Torá, proclamaban a los profetas, oraban y enseñaban. Como un buen maestro, Jesús hizo esas cosas en Capernaum, hasta sanó al hombre con la mano herida. Algunas de esas enseñanzas, sin embargo, enojaron a los líderes religiosos. Poco después de que Jesús hiciera el milagro de alimentar a los 5,000 en Betsaida, muy cerca de aquí, vino a Capernaum y predicó en esta sinagoga. Y según Juan, fue durante la Pascua, y aquí en esta sinagoga predicó acerca del maná. Sucede que la expectativa mesiánica del momento era que cuando el Mesías viniera, alimentaría a su pueblo con pan celestial. Y Jesús acababa de hacer esto en Betsaida. Además viene durante la Pascua, que es la fiesta de los 11 panes, y predica acerca del maná aquí. Habla de comida espiritual y por primera vez dice, yo soy el pan de la vida. Cuando Jesús afirma, yo soy el pan de vida, está diciendo, yo soy lo único que puede darte vida, soy la única cosa que puede sustentar tu vida. El pan es algo conocido en toda cultura del mundo, es lo que todo el mundo come, y Jesús está declarando, yo soy universal, soy esencial, me necesitas para sobrevivir. Verdaderamente Jesús es el pan de vida, y más importante aún, es lo único que nos da vida eterna.
Al comienzo de su tercer y último año de ministerio, Jesús regresó al lugar donde sanó al endemoniado y se encontró con un recibimiento bastante diferente. Una vez despreciado y rechazado, Jesús ahora es bien recibido por miles. La razón de ese cambio se centró en el testimonio de un hombre. Por tanto, hermano, cuando dependemos de Cristo, que es nuestro pan de vida, entonces nosotros podemos comunicar vida a los que no conocen a Cristo. Si usted no está viviendo a Cristo y Cristo no es su pan de vida, ¿qué vida usted puede comunicar? Si no es, hermano, la única vida verdadera, el único pan de vida es Jesucristo. Ahora vamos al otro versículo que vamos a estar viendo en esta visión. Versículo 7, hermano. Aún en la obra de Dios hay obstáculos. Pero Génesis 37, hablando sobre José, dice que todo el mal que quisieron hacer sus hermanos a José, Jehová Dios, lo tornó en bien. Ese es el poder, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová Dios, del Santo Espíritu, que torna lo mal en bien por sus propósitos y voluntad. Por tanto, hermano, en esta obra, de esta visión de Zacarías sobre la terminación del templo, sobre esa comunión, sobre todo, hermano, más importante que el templo era restaurar la comunicación con Jehová Dios. No había nadie que pudiera impedir esa obra porque era voluntad y propósito de Dios. Zacarías 4:7 en esta visión pregunta: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Escuche, hermano, ¿quién eres tú, oh gran monte? Monte, esto es una personificación, dirigiendo la palabra a un monte como a todos los obstáculos, a todos aquellos enemigos humanos que estaban contra esta obra. Recordemos los samaritanos, como los judíos cuando retornan, judíos puros que vuelven a Judá, no aceptaron a los samaritanos. Ellos se ofrecieron de primera instancia a ayudar a edificar el pueblo. Pero como no eran judíos puros, eso se trata de judíos, no quisieron, rechazaron, entonces ellos se levantaron y fueron contra esa obra. Sobre todo cuando Nehemías estaba levantando esa muralla. Por tanto, esos enemigos, esos grandes montes, no iban a ser obstáculos porque Jehová Dios estaba con su pueblo. No era obra del pueblo, era obra de Dios. Por tanto, iba a llegar a su cumplimiento. La obra que Dios tiene con esta primera iglesia bautista hispana se va a llevar a cabo porque es obra de Cristo. No importa quién se oponga, no importa quién se vaya, no importa quién venga, la obra se va a llevar a cabo porque es obra del Señor Jesucristo. Vamos a ver este video, hermano, sobre lo que es Cesarea de Filipo. Lo que hemos estudiado un poquito lo que es la historia del Nuevo Testamento. Esta era una ciudad totalmente pagana, donde templos, hermanos, donde se adoraban a muchos dioses, y vamos a ver cómo este lugar pagano ha sido restaurado para adoración a Dios porque Dios tiene voluntad y propósito. Vamos a ver este video sobre lo que es Cesarea de Filipo. Y vamos a estar conectándolo con otro video que vamos a estar viendo eventualmente. Justo antes que Jesús fuera a Jerusalén para su muerte y resurrección, dejó Galilea, pero vino al norte, al área de Cesarea de Filipos. Su otro nombre en la antigüedad es Panías, porque este lugar era devoto a la adoración del dios Pan. Usted puede recordar a Pan como el dios que es mitad cabra y mitad hombre. Así que este es un enorme centro de adoración pagano, quizás el más grande en Israel antiguo. Al final de esto hay un templo para enterrar los restos de las cabras sacrificadas aquí. Al lado se encuentra el templo de la diosa Némesis, en realidad la diosa de la venganza. Al lado siguiente está el templo de Zeus, y finalmente aquí al lado de la gran gruta de Pan hay otro templo a Pan y a las ninfas. Así que el final del área de adoración del templo es un gran nicho, y en este estaría la imagen de Dios. Este lugar es el santuario pagano del norte. Ciertamente esta era una área donde los judíos nunca vendrían. Era un lugar donde se adoraban dioses paganos, donde se ofrecían sacrificios a los dioses. En esa cueva sacrificaban cerdos, por lo que echaban a esos animales dentro de la cueva. ¿Y cómo es posible que fuera un centro de adoración pagana?
Ciertamente los apóstoles se habrían sentido muy incómodos viniendo a este lugar, sin entender por qué estaban aquí. Sin embargo, muchas declaraciones poderosas sucedieron en esta área. Es en este terreno pagano donde Jesús se revela a sí mismo como el Mesías por primera vez. Me resulta muy interesante que estemos parados sobre estas ruinas, el polvo de la religión pagana. Este es un viejo centro de adoración, un templo de pan. Bueno, aquí estamos 2000 años después y ya no hay adoración pagana aquí. Pero mientras hablo, colina abajo se está realizando un servicio en una iglesia. La gente se está bautizando en el río. El cristianismo todavía avanza y la iglesia sigue. Mientras miraba desde lo alto este centro pagano, Jesús les planteó a sus seguidores una pregunta muy importante, la más importante que alguien pudo haber hecho. Vemos, hermano, que lugares donde se buscaba la adoración a dioses paganos, hoy es un centro donde van los cristianos allí a adorar a Dios, porque Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. O sea, y aquí en esta visión, conectándolo con esta visión, no había ningún opositor, ningún obstáculo, ningún problema que pudiera evitar que esta obra del templo, esta comunión volviese con el pueblo de Jehová para estas visiones, esta profecía del 520 de Cristo. Pero hermano, más allá que esto, Cristo mismo hizo esta confesión: ni las puertas del Hades, del infierno, podrán contra mi iglesia, que somos cada uno de nosotros. Vamos a ver este video para que podamos realizar un poco más eso que Jesús dijo, esa declaración, hermano. La Biblia, el autor de la Biblia es el dedo de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Pero estas palabras en nuestra Biblia están en rojo porque es confesión de los mismos labios de Dios hombre, que es Jesucristo. Estoy parado frente a la gruta de Pan. En el mundo antiguo se creía que era la entrada al infierno, y Pan era uno de los dioses del infierno. Así que este símbolo en el pensamiento cristiano se convierte entonces en las puertas del infierno. El dios del infierno es Hades, y este es el mismo nombre del infierno. También traducimos Hades como infierno. Los pueblereños creyeron que esta agua venía del infierno. Todo en el infierno está sujeto al control de los dioses de allí. En la mitología griega, el dios principal es Hades, que en realidad significa infierno. Pero el propio Pan también tiene que ver con la fertilidad, en particular la del agua que emerge de la tierra. Apenas después que Jesús le dice a Pedro que es una roca y que sobre esa piedra base él edificaría su iglesia, Jesús hace una declaración profunda acerca de ella. Dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La palabra prevalecer aquí significa literalmente pararse en contra. Y esto tiene sentido cuando usted piensa en lo que es tradicionalmente una puerta. La puerta de una ciudad es construida para prevenir el ataque de fuerzas extranjeras. Y así cuando Jesús afirma que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia, la imagen es la de una iglesia atacante contra las puertas del infierno, que caen antes incluso que ocurra el ataque. Este lugar, en las escrituras rabínicas del segundo siglo, se dice que las puertas de Cesarea de Filipos caerán cuando el Mesías venga. Y en verdad, ese lugar, que era el centro de adoración pagano, es hoy en día un centro de adoración cristiano. La gente viene aquí para recordar lo que sucedió, la confesión de Pedro y las declaraciones expresadas por Jesús, entre las cuales una de las más poderosas fue que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. El ministerio de Jesús en Galilea llegó al final, a medida que establecía su fe fundamental. El momento crucial fue la última semana de la Pascua, cuando se presentaron los corderos al sacerdote para el sacrificio. Hermano, si formamos parte de la iglesia de Cristo, ¿por qué tememos a veces, hermano? Si estamos
bajo la autoridad de Cristo, hermano, dice que nosotros atacamos las obras del diablo, rescatando las almas, sacándole las almas de las garras del mismo diablo, hermano. En el poder de Cristo, a través de la proclamación de su palabra, y siendo cada uno lleno de su Santo Espíritu, caminando en el poder del Santo Espíritu de Dios. Nuestro temor, que es un temor reverente, solamente es a Dios. Porque dice la palabra, confesión del mismo Jesús, que ni las puertas ni el diablo podrá contra los hijos del hermano, porque somos propiedad de Cristo. Y yo pregunto, hermano, y no me canso de preguntar, ¿quién puede tocar la propiedad de Cristo? ¿Quién puede tocar la propiedad de Dios? Nadie puede tocar la propiedad de Dios. Así que en esta visión, este suministro, ellos tenían que entender que el suministro venía del mismo Dios, pero Dios levanta hombres como hoy. Cristo levantó una iglesia para que se proclame su palabra, las buenas nuevas de salvación, que son solamente y únicamente a través de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Un camino de dos vías. Un camino de dos vías. Dios en descenso, en encuentro con el hombre, para tomar ese hombre temporal que iba a perdición y llevarlo por el mismo camino en ascenso hacia el cielo en eternidad. Un camino de dos vías, descenso y ascenso. Y ese es el único camino, era lo que está básicamente el ángel de Jehová diciendo: ustedes tendrán esto porque es voluntad mía, es propósito mío, yo estaré suministrando todo lo necesario. Ahora pasamos a la sexta visión, que es la visión del rollo volante, Zacarías 5, 1 al 4, básicamente allí se estaba hablando sobre lo que es el pecado. Vamos a estar abundando un poquito de esto sobre lo que es el pecado. Es algo muy importante que en el versículo 2, 5, 2 dice: y me dijo, ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 20 codos de ancho. Recordemos que estas medidas eran las medidas del pórtico del templo de Salomón. Cuando se le menciona estas medidas al hebreo, yo podía entender que era algo divino, que era algo santo, que era algo que venía, era un mensaje que venía del mismo Dios. Pero más aún, no solamente que eran las medidas del pórtico del templo de Salomón, donde se abrían sobre todo las tablas de los 10 mandamientos, y se exponían allí los 10 mandamientos, y se discutía lo que era el Torah, se discutía lo que era la palabra de Dios en ese pórtico, como una limpieza, una purga de sus pecados de los sacerdotes, sumos sacerdotes, para entonces entrar al lugar santo. Pero algo más importante aún, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde venía la misma Shekinah, la misma presencia de Jehová Dios, también tenía estas dimensiones: 20 codos de ancho por 10 codos de largo. Y algo muy importante, que debajo del arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos. Y algo más allá, hermanos, sobre esa arca del pacto habían 2 querubines que con sus alas cubrían el arca del pacto. Era algo divino, algo santo, algo sagrado. Cuando se le da estas medidas de este rollo volante donde se discutían allí, hermanos, discutimos que eran 2 mandamientos que se estaban discutiendo allí: no tomar, no jurar en vano en nombre de Jehová, y no robar. Y discutimos en la clase que estos 2, siendo el tercero de la primera tabla, el mandamiento central de esa tabla, y el otro era el 8º mandamiento, siendo el central de la otra tabla. Los judíos escribían en 2 columnas, en estos pergaminos, 2 columnas. Y estos 2 sintetizaban los 10 mandamientos. Porque Dios no puede, hermano, condonar el pecado por su santidad. Condonar no va a dejar pasar por alto nada que sea pecado. Por tanto, no solamente el que roba, sino el que adultera, el que es idólatra, todo sintetizaba estos 2 mandamientos, toda la tabla del décalo de Dios. Pero algo muy importante, hermano, que los querubines que están sobre esta arca del pacto, estos querubines también cuidaban, sobreguardaban el árbol de la vida con una lanza de fuego, lo dice ahí bien claro. Los querubines, hermanos, son los que velan, cuidan lo que es la santidad de Dios. Lo que es la santidad de Dios. Y yo podía entender todo esto, hermano. No es que Dios necesita que alguien, no, es que son sus siervos y velan por la santidad de Dios. Como el hombre cayó, no podía disfrutar de la vida eterna, tenía que ver lo que es la redención. Por tanto, no podían tomar parte del árbol de la vida. Y ahí pone 2 querubines que velen que nadie pueda entrar, tenga acceso al árbol
de la vida. Eso está en Génesis 3:24. La santidad de Dios. Hebreos 12:14 dice muy claramente, vamos a buscar estos textos, hermanos, son muy importantes que los busquemos, porque se trata de pecado. 5 temas, hermanos, que ya no están, lamentablemente, nosotros gozamos de eso en nuestra iglesia local. 5 puntos que no se tocan en las iglesias hoy. 1, pecado. 2, juicio. 3, la obra de la cruz. 4, cielo. No se habla del cielo en las iglesias, ni de infierno. Y aquí vamos a hablar sobre lo que es el pecado. Hebreos 12:4 dice allí en Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto nuestros ojos en Jesús. Escuche el 10. Y aquellos, está hablando de los héroes de la fe del capítulo 11, de lo que él viene hablando. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres. Nuestros padres nos disciplinaron según a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es un tema que no se toca mucho en la iglesia, lo que es santidad. Para que participemos de su santidad, de la santidad de Jesús. Escuche, 14, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Hermano, el propósito de Dios está ahí en Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, escuche, hermano, Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito de Dios. El propósito del Hijo, ¿qué dijo Jesucristo? Mi propósito es, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. El propósito del Padre es que cada uno de nosotros seamos imagen y semejanza de su amado Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y el Santo Espíritu es nuestro ayudador en esa obra divina. Los tres actuando en la obra de Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Eso es santidad. Juan 17, 20 al 23, anota este versículo. Más que una oración de petición, esto es una rendición de cuenta de Jesucristo como esclavo de Dios Padre. Juan 17, 20, hermano, y marque esto en su Biblia. Yo tengo marcado aquí en mi Biblia porque es un pasaje fundamental, hermano, dentro de nuestra doctrina. Juan 17, 20 al 23. Escuche. Jesucristo pidiéndole a Dios Padre, a su Padre: mas no ruego solamente por esto, o sea, por los apóstoles, no solamente por estos apóstoles que tú me diste, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros, usted y yo estamos incluidos ahí, en esta intercesión de Jesucristo hacia el Padre. 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22, la gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, estas son palabras mayores. Está hablando de la Santísima Trinidad. Escuche, hermano,
Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Son tres personas en un solo ser que es Dios. Los tres son iguales en divinidad, eternidad, potencia y dignidad. Tres personas individuales, porque Dios Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo, ni Cristo es el Espíritu Santo. Son individuales, pero escuche, pero no independientes. No se puede desagregar ninguno de ellos porque se le va la vida a Dios y eso es imposible. Hermanos, estas son palabras mayores de nuestro Señor Jesucristo. Padre, esta misma unidad del seno trinitario, yo contigo y con el Santo Espíritu, esa misma unidad que es inseparable porque se nos va la vida, que es imposible, esa misma unidad yo quiero con mis hijos, con mi iglesia. Hermanos, son palabras mayores. Cuando usted puede comprender lo que es el seno trinitario. Somos individuales, hermano, porque el pastor es el pastor y yo soy Carmelo y él es Asael y el hermano Roberto es hermano Roberto. Somos individuales, pero somos indivisibles. No podemos ser independientes, él por ahí o por acá, no, porque somos un cuerpo. Tenemos que estar unidos, hermano, unidos. De eso está hablando aquí Jesucristo, la unión, pero sobre todo, hermano, en santidad. Está hablando de lo que es la santidad de Dios. Por tanto, hermano, busquemos pedir a Dios, hermano, cada vez que yo peco, ¿sabe lo que estoy haciendo? Clavando a mi Salvador nuevamente en la cruz del Calvario. Y Hebreos 6:1 dice que eso es imposible. Yo tratando de crucificar nuevamente a mi Salvador. No tanto el impío, hermano, nosotros que hemos sido lavados por su sangre. Es como si echáramos su sangre por el piso. Busquemos, hermano, vivir en santidad. Más que predicarte Cristo, más que conocerte, hermano, Cristo, vivirte en mi vida. Más que predicar a Cristo, hermano, vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo Jesús. De eso está hablando, hermano, esta visión. Visión de la mujer en el Efa, 5 al 11. Básicamente discutimos en esta visión que era el pecado que había dentro del pueblo, no solamente de Israel, sino en las naciones. Iba a ser tomado y llevado hacia Sinar, a su lugar de origen, que es Babilonia, hoy día Irak. Y esto dijimos que esto va a ser antes de lo que es esa restauración, más bien esa inauguración de lo que es el reino milenial. Recordemos que es Cristo reinando sobre la tierra, un reinado perfecto, allí no va a permitir el pecado. Siempre va a haber pecado oculto en las personas, porque discutimos en una de las clases que va a haber una grande rebelión al final, lo que es Apocalipsis 20 del 4 al 10, esta grande rebelión que Satanás levantará allí contra el pueblo santo, contra Dios. Y de eso que fue que se trató. Y vemos este Efa, era una medida que usaban los hebreos, y como ellos estaban haciendo trampa con estas medidas, Dios está indicando, yo sé lo que están haciendo, está mi pueblo pecando, tapado con una tapa de plomo, que discutimos que era un metal impuro, era escoria de la plata, para que ellos vieran, era un metal, hermano, que el hebreo, el ortodoxo, rechazaba tener hasta contacto con el plomo. Por tanto, era este simbolismo, yo podía entender muy claramente, de que era que Dios condenando lo que es el pecado. Dentro había una mujer que representaba de manera metafórica, abstracta, a una mujer. Discutimos, no es que la mujer represente el pecado, Dios nos libre de eso. Todos somos pecados, todos somos pecadores. Simplemente que este término en hebreo es femenino. Y en esta visión, recordemos que sobre todo ellos usan mucho lo que era la alegoría, el judío. Era uno de los métodos de ellos interpretar la alegoría. Y esta visión pues lo pone, representa como una mujer. No necesariamente que la mujer represente lo que es pecado. Todos somos pecadores. Iba a ser llevada por dos mujeres con alas como de cigüeña. Y el hebreo sabía que la cigüeña era un ave impura, que lo habla allí Levíticos 21, que habla de que esta ave es impura. Aves que ellos no podían hacer ingestión de estas aves porque era impura. Por tanto, estas dos mujeres con alas de cigüeña representaban la maldad que iba a ser llevada por la misma maldad. O sea, el pecado, los pecadores, hermanos, nosotros amamos a los pecadores, no amamos lo que ellos están haciendo. Y yo puedo interceder por mis compañeros de trabajo,
y comparto en el ámbito de trabajo y trato por todos los medios de traer el tema de salvación, el tema de Cristo, el tema del infierno, que sin Cristo nadie verá a Dios, que si tú no vienes a los pies de Cristo no puedes alcanzar salvación, mucho menos la vida eterna. Pero yo no puedo compartir con ellos, a mí me da una barra a que ellos estén tomando y yo allí, no, que yo hago allí. Hay que tener cuidado con eso, ¿ves? Eso se refiere a esto, el pecado fuera del pueblo de Dios. Y había un vuelo hacia Sinar donde se le iba a construir un templo, donde iban a estar allí adorando como ellos quisiesen. Pero eventualmente iba a tener su retribución todo aquel que no venga arrepentido a los pies de Cristo. Y la última visión, los carros, la visión de los carros, Zacarías 6, 1 al 8, básicamente ahí discutimos que eran 4 carros que salían, que eran vientos que representaban ángeles, que Dios está tomando juicio, carros, porque el judío sabía que este carro era un armamento muy poderoso, de manera simbólica para que ellos pudieran entender, hermanos, son juicios que Dios va a tomar. Recordemos que estos juicios, lo que es los sellos, las trompetas, las copas, son durante la tribulación, son juicios que se van a ir llevando a cabo, y esto que se refiere a lo que es la guerra del Armagedón, anticipada a esa inauguración del reino mesiánico. Recordemos que aquí está apuntando sobre todo a lo que es el reino milenial, y discutimos que los caballos rojos o alazanes representaban lo que era la sangre, guerra, que iba a haber una gran matanza. Estos caballos, este carro que llevaba los caballos rojos, los caballos negros, era escasez, calamidad, hambruna, muerte y luto. Habrá una gran matanza, hermanos, si usted lee detenidamente Daniel capítulo 12 del 10 al 12, habla de los 2 periodos de la tribulación, pero ahí hay 75 días más de 7 años, son los días que va a requerir estos juicios, esa gran matanza, esa gran mortandad, esa gran limpieza, para entonces inaugurar el reino milenial. Y también discutimos que los caballos blancos que iban tras los negros, que iban hacia Shinar en el hebreo, hacia Babilonia, representar lo que era la victoria, que habrá triunfo en esa ejecución de esos juicios. Y los caballos overos o pintos, que era una mezcla entre lo que era el rojo vivo y el blanco, que eran caballos con pintas o cenizo, era una mezcla de juicios, que eran plagas y pestilencia, y estos caballos iban hacia el sur, hacia el reino de Egipto, pero sobre todo, hermano, esto va para todo el mundo, recorriendo toda la tierra. Nosotros vamos 7 años antes de la tribulación, 7 años de tribulación, pero aquel que se quede, hermano, y no se sujete a Cristo, no venga a los pies de Cristo, experimentará esta destrucción. No podrá entrar al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Este juicio se refiere, y yo tenía varios videos, ya estamos terminando la clase, sobre lo que era Sodoma y Gomorra. Dice Judas, ahí en su carta en Judas dice que son puestas por ejemplo a nosotros. En el hebreo puesta de frente a nosotros, para que veamos que lo que Dios habla se va a cumplir, que los juicios de Dios serán cumplidos, hermano. No solamente las bendiciones para la iglesia, de que disfrutaremos de vida eterna, de que Él viene en un rapto antes de la tribulación, de que ese reino milenial, eso va a ser así porque es profecía de Él, pero también sino sus juicios se llevarán a cabo, porque Él es Dios y Él es santo, y Él no condona, no puede condonar lo que es el pecado. Así que, hermano, hemos terminado estas visiones. Si alguno tiene un comentario corto, una pregunta sobre lo que hemos venido estudiando, porque quiero tomar un minuto para decir algo a la congregación. Puede hacer la pregunta ahora, o comentario, o alguna duda. Quería comentarle, cuando usted dijo en Levítico 21 que habla acerca sobre la cigüeña, ¿no? La cigüeña. Sí, era Levítico 21. Ahora mismo no lo tengo aquí, pero es capítulo 21, eventualmente yo lo busco los versículos para que usted pueda leer ahí, donde habla de los animales impuros, que la cigüeña toma parte de ello. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentarios? Hermano, recuerde que tengo material de todos los que hemos repartido aquí, para rapidito lo puedan venir a buscar. Algo que quiere decir, hermano, que nosotros, el pastor me pidió que traera estas clases de una manera panorámica, resumen lo que eran las visiones. Y tanto el pastor como los líderes de la iglesia y la iglesia han llegado a un acuerdo, fue en voto abierto, de que yo me siguiera con la escuela dominical, porque hay otro propósito del Señor para con esta iglesia, y el pastor va a estar cubriendo otras áreas. Yo simplemente quiero darle las gracias primeramente al Señor Jesucristo.
Quiero darle las gracias al pastor Azael González. Quiero darle las gracias a los líderes de esta congregación. Quiero darle las gracias a mis hermanos, los laicos de esta congregación. Porque los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros somos responsables de primeramente no invertirnos, sino traspasarlo a la iglesia, porque esos dones no son míos. Son dones que Cristo me ha dado para que se quede aquí en su iglesia. Sobre todo, hermano, nuestra iglesia local. Nosotros somos invitados por muchas iglesias a llevarle estudios, conferencias, pero a mí, hermano, le digo esto sinceramente, es una alegría tan grande de que yo pueda estar aquí con mi iglesia local. Porque los dones son para ser desarrollados en la iglesia local. Y si hay tiempo y hay posibilidades, pues entonces compartimos con otras iglesias. Así que oren, les pido solamente una cosa, hermano, que oren mucho por mí, que en su hora silenciosa me tengan sus oraciones para que el Señor me siga ayudando, me ayude a vivir en santidad y que me ayude a honrarlo y glorificarlo a Él, que para Él solamente sea la gloria y la honra, y que me siga capacitando y que me haga sentir que esto es un compromiso primeramente con Él, pero un compromiso también con ustedes, porque Cristo mora en cada uno de ustedes, y sepan que los amo a todos con todo mi corazón. No digo que por cada nombre, pero en general oro mucho por esta iglesia local, por los propósitos de Dios y la voluntad de Dios en esta iglesia, hermano. Y yo sé que el Señor tiene muchas cosas bonitas para todos. Así que le quería simplemente expresar mis gracias al Señor, a ustedes, al pastor, por esta confianza, hermano, porque es algo, yo decía ayer en el seminario, que exponer la palabra de Dios es un compromiso muy grande. Es un privilegio, primero que nada, porque yo no soy digno, hermano. Nosotros celebramos aquí la Santa Cena una vez al mes, y realmente nadie es digno de participar en la Santa Cena. Porque Pablo dijo, aquel que indignamente es otra cosa, porque indignos somos todos, pero indignamente, hermano, yo no me siento digno de exponer su palabra, simplemente es Cristo ha querido que así sea, y yo pido que me ayuden a orar a que yo siempre esté sometido a su palabra, que pueda vivir en santidad y que no imparta otra cosa que no sea la palabra de Él. Así, le doy las gracias, hermano, nos ponemos de pie para seguir orando, y le digo, hermano, vengamos preparados porque ya entramos en la segunda parte del libro de Zacarías, y entonces ya ahí vamos a seguir con este estudio bíblico. ¿Sí, hermana? Amén. Amén, amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí reunidos, Padre, en coinonía los unos con nosotros, pero también contigo, Padre, entendiendo que nuestra comunión es contigo y con cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque hemos podido abrir tu santa, bendita y soberana palabra, escudriñarla, Padre Santo, y que tu Santo Espíritu nos ha dirigido, Padre, en estos estudios, que hemos sido, Padre, ricamente bendecido, ricamente edificado, Padre, porque se trata de tu palabra, mi Señor. Te doy gracias por esto, Padre, y ayuda a que este núcleo, Padre Santo, de hermanos que vienen cada domingo a esta escuela dominical, Padre Santo, que esto sea contagioso, Padre, que muchos más anhelen, Padre, recibir el conocimiento de tu palabra, Padre, que cada uno anhelemos cada día escudriñar tu santa, bendita y soberana palabra, Padre Santo, porque tu palabra es verdad y nos llevará a toda verdad, Padre Santo. Ayúdanos a estar siempre sometidos a tu santa palabra, Padre Santo, a buscarte en espíritu y en verdad, Padre. Mira los propósitos que tú tienes con esta iglesia, Padre, tu propósito y voluntad. Te pedimos, Padre, que sean llevadas a cabo por cada uno de tus hijos, Padre, en sometimiento a ti, Padre Santo y Padre de la gloria, como Señor de esta iglesia local, Padre Santo. Yo te doy gracias por cada hermano, Padre Santo, que diligentemente ha estado aquí cada domingo y ha estudiado, Padre, todo el material, Padre Santo, que tú nos has entregado, mi Señor, de tu palabra, Padre. Gracias por los recursos que tú nos provees, Padre Santo. Sigue, Padre Santo, enriqueciéndonos en tu conocimiento, Padre. Pero te pedimos que más que conocimiento mental, intelectual, guardar nuestros corazones, Padre, que lo pongamos por obra, todo lo que hemos aprendido en estas clases, Padre, y que seguiremos aprendiendo de ti, porque tu palabra es insondable, inagotable, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora que tú bendigas a cada hombre, a cada joven,
a cada mujer, a cada niño, Padre Santo, de esta congregación local, Padre Santo, y que tú sigas tomando el control en el resto de las actividades, Padre Santo, y que tú seas honrado y glorificado y nosotros, tus hijos, seamos bendecidos. Bendice a nuestro pastor Asael González, sigue ungiéndolo de lo alto, sabiduría de lo alto, Padre, inteligencia santa sobre este varón al cual tú has escogido para que dirija este pequeño rebaño, Padre Santo y Padre de la gloria. Háblanos a través de él, por tu palabra, que sea una lanza que atraviese nuestra alma, Padre Santo, que sea como fuego que queme toda aquella basura que queda en cada uno de nosotros, Padre. Cosas que no te agradan, Padre, sea limpiada, saneada por tu palabra, mi Señor. Gracias por tu palabra de antemano, Padre, porque sabemos que ella surtirá el efecto, que no retornará tras vacía, Padre Santo y Padre de la gloria. Yo te doy gracias, Padre, y pido todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.